Hola, hablante. Los sustantivos se dividen en dos categorías dependiendo de si se pueden combinar con numerales o no. En el primer caso se denominan nombres contables y en el segundo nombres incontables. Así son perfectamente aceptables oraciones como las siguientes. Le pusieron un guisante debajo de 10 colchones de lana. Pues a mí me pusieron 3 sandías y ni me enteré. Me quedan 2 euros hasta final de mes. Esto nos indica que los sustantivos guisante, colchón, sandía y euro son contables. En cambio, las siguientes oraciones no son aceptables. Le pusieron un trigo debajo de 10 lanas. Pues a mí me pusieron 3 mantequillas. Me quedan 2 dineros hasta final de mes. Los sustantivos trigo, lana, mantequilla y dinero son incontables. Cuando quiero cuantificarlos de algún modo, tengo que recurrir a medios léxicos, es decir, tengo que explicar con una o varias palabras a qué porción de esa realidad me estoy refiriendo. Puedo tomar un grano de trigo, cortar un vellón de lana, añadirle a un pastel 2 cucharadas de mantequilla o gastar grandes sumas de dinero. Estas combinaciones tienden a convertirse en secuencias típicas y estereotipadas, lo que se conoce como colocaciones. Los sustantivos contables se suelen denominar también discontinuos o discretos. Los incontables, por su parte, también son conocidos como sustantivos de materia o continuos. Esto se explica porque típicamente los primeros designan realidades que se perciben como individualidades con unos límites bien definidos. En cambio, los segundos se suelen asociar con realidades que se conciben como una masa en la que no se aprecian límites precisos. Por eso puedo afirmar tranquilamente que mi colchón es cuadrado, pero que me gustaría cambiarlo por un colchón redondo. Incluso, aunque eso no exista en el mundo, no me cuesta trabajo imaginarme una sandía cuadrada o un euro, me refiero ahora a una moneda de euro, de forma rectangular. El tener una forma definida y unos límites concretos es típico de los objetos a los que se refieren los sustantivos contables. En cambio, resulta como mínimo extraño pensar en lana cuadrada, en mantequilla redonda, en agua rectangular, etc. A no ser naturalmente, que estemos pensando en una porción de esa materia y no en la materia misma. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por la tentación de confundir cómo está hecha la lengua y cómo está hecho el mundo. Esto que te acabo de explicar es solamente una relación típica. En última instancia, el que un sustantivo sea contable o incontable no depende de cómo sea la realidad que nombra, sino de cómo la categorizamos lingüísticamente. En este sentido, la lengua no es esclava del mundo, sino que le impone sus propias estructuras. Basta con fijarse en los guisantes y el trigo. En el mundo son realidades comparables. Si yo pongo un montón de guisantes encima de la mesa y al lado otro montón de trigo, me voy a encontrar con que uno y otro están formados por la agregación de unidades de tamaños que no son demasiado dispares. Las unas serán verdes y las otras amarillas, las unas redonditas y las otras más bien planitas, pero por lo demás son bastante parecidas. Sin embargo, los guisantes son contables y el trigo es incontable. Es más, la categorización como contable o incontable varía mucho de una lengua a otra. Por ejemplo, mueble es contable en español y prueba si no a contar cuántos muebles tienes en el salón de casa. En cambio, su equivalente inglés furniture es incontable y solo admite la cuantificación con ayuda del sustantivo piece, one piece of furniture. De manera parecida a como nosotros hablamos de una pieza de fruta o 2 piezas de fruta. Al revés, gente es incontable en nuestra lengua, pero un hablante de inglés no va a tener mayor inconveniente en hablar de 2 people o 3 people. La diferencia entre contables e incontables
se complica además en la práctica porque los sustantivos que en principio situaríamos en una de estas categorías, después podemos hacerlos funcionar como si pertenecieran a la otra. Así, por ejemplo, los sustantivos incontables podemos convertirlos fácilmente en contables cuando queremos referirnos a objetos que están formados de la materia que designan esos sustantivos. Es lo que ocurre a menudo con el sustantivo pan, el pan, que admite que lo usemos como contable en ejemplos como este. Acércate a la tahona y tráete 2 panes. Otras veces convertimos los sustantivos incontables en contables para referirnos a ciertas cantidades de la sustancia de la que estamos hablando. Y me estoy refiriendo ahora a cantidades que no están medidas ni están tasadas en ningún sitio, pero que forman parte de las expectativas que compartimos los hablantes dentro de una determinada cultura. Por ejemplo, si voy a la cafetería de la facultad y pido un café, no espero que me sirvan un barreño de café con leche. Y si por cualquier casualidad de estas de la vida resulta que me ponen un barreño de café con leche, pues yo no entendería como una excusa válida que después me dijeran: ah, es que usted no especificó. Sin embargo, cuidado, porque estas expectativas se pueden ver defraudadas rápidamente en cuanto salimos de nuestro ámbito cotidiano. Si ahora me monto en un avión y me presento en Alemania y allí en un bar pido un café con leche, einen Milchkaffee, bitte. Si pido un café con leche en Alemania, me voy a encontrar con mucha probabilidad con que me van a servir un tazón, o sea, un tazón grande de café, un café además bastante aguado, y bueno, que ahí podría soltar incluso un barquito de papel para que navegara entre la cafeína. Eso es otro concepto de café con leche. En cuanto me desplazo, la noción que tenemos de lo que es un café con leche, esa unidad café con leche, cambia. También podemos hacer la operación contraria. Podemos pasar los sustantivos contables por una especie de trituradora mental, una trituradora imaginaria para convertirlos en sustantivos de materia, es decir, en sustantivos incontables. Y eso es lo que ocurre en expresiones como estas, que te voy a decir, donde hay una serie de sustantivos contables que aparecen junto a modificadores indefinidos que son típicos de los sustantivos de materia. Fíjate bien, me gusta esa tarta, pero no con demasiado piñón. Un Jaguar es mucho coche para ti. Incluso el sustantivo en cuestión puede aparecer sin ningún determinante. Y eso puede ocurrir en un contexto en el que un sustantivo contable normalmente nos estaría pidiendo algún tipo de determinante, como aquí. Échale manzana y verás qué rico sale. La diferencia de significado entre échale manzana y échale una manzana está en que en el primer caso estamos concibiendo esa fruta como una sustancia, de manera semejante a como podríamos decir échale whisky, por poner un ejemplo menos infantil. En el segundo, en cambio, se presenta como una unidad, como un todo redondo y acabado. Estos cambios de categoría acaban por convertir la noción de sustantivo contable y sustantivo incontable en algo bastante resbaladizo. Por eso se ha propuesto toda una serie de pruebas que nos pueden servir de ayuda para identificar a los sustantivos contables y a los incontables, pero te advierto que ninguna de estas es definitiva. Por ejemplo, una característica que se utiliza a veces para diferenciar unos y otros es cómo se relacionan con la noción de mitad, la mitad de algo. Cuando los sustantivos son incontables, podemos combinarlos con la idea de mitad y no van a perder su identidad. Mira, como en estos ejemplos, la mitad del agua, que sigue siendo agua, o la mitad de la gente, que sigue siendo gente, la mitad del dinero, que sigue siendo dinero, y así sucesivamente. En cambio, esto mismo no es cierto cuando lo que tenemos son sustantivos contables.
porque, por ejemplo, la mitad de una mesa ya no es una mesa, o la mitad de una cabra deja de ser inmediatamente una cabra. Podría seguir, pero lo que me interesa aquí es que veas que esta prueba funciona bastante bien. La pena es que no nos ayuda demasiado con sustantivos que se refieren a realidades abstractas. Resulta complicado pensar en cosas como la mitad de una duda, que es un sustantivo contable que se refiere a una noción abstracta, o la mitad de la abnegación, que es incontable y se refiere también a una realidad tan abstracta como la abnegación. En definitiva, como sucede muchas veces en lingüística, la noción de nombre contable y de nombre incontable es clara cuando nos aproximamos a ella de una manera intuitiva, pero en cuanto intentamos acotarla con más precisión, en cuanto empezamos a descender al detalle, ya empieza a volverse más borrosa. Suscríbete al blog de lengua para hablar y escribir mejor. ¡Hasta pronto! ¡Hablante!